Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, hoy quiero traer un tema que, como vieron en el título, es un tema que de pronto usted dirá, no, quiere hablar de este tema porque quiere capturar vistas y quiere de pronto utilizar el nombre de este cantante para que lo vean más, y yo les voy a decir que sí. Pero bueno, el propósito de todo esto, aparte de eso, pues también es hablarles un poco acerca de algo que a mí me sucedió y que vi en otros hermanos de la iglesia, y que básicamente es un peligro que no sé si a este hombre le esté sucediendo en este momento, pero que me sucedió a mí, como lo digo, y a otras personas, ¿cierto? Entonces, básicamente es algo como reflexivo lo que quiero hablar el día de hoy, ¿cierto? Y es que a veces, por la necesidad que hay en las iglesias de crecer demasiado, de tener muchos grupos, de básicamente tener un crecimiento muy grande, esto todo motivado por uno de los hombres que mostró que ese modelo era exitoso, que era el pastor David Yogi Cho, en donde él hablaba de los grupos hogareños, y de ahí en adelante muchas personas empezaron a poner personas que ni siquiera entendían qué estaban predicando, qué estaban haciendo. Lo importante era poner un líder en un grupo y ponerlo allí a predicar. Entonces, básicamente voy a explicar por qué creo que Daddy Yankee no debería estar aún predicando la palabra, ¿cierto? Entonces, dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Entonces, recordemos que el capítulo 3 de 1 Timoteo habla acerca de los requisitos del obispo, o sea, para pastorear y para predicar, ¿cierto? Entonces dice, el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, básicamente esto me hizo recordar, porque escuché una predicación del pastor Juan Manuel Valls, en donde hablaba de que no le parecía de que Daddy Yankee estuviera predicando. Entonces me dije, oiga, esto está bueno como para un video, ¿no? Pero también me hizo reflexionar, porque cuando yo inicié mi vida de creencia, yo recuerdo que la iglesia en donde yo me congregaba, en muchos de los casos, cuando un maestro de niños ya no quería seguir como maestro de niños, ponían a una persona que de pronto X o Y persona decía, venga, ayúdeme con los niños, ¿cierto? Entonces, básicamente usted le sonreía a un niño o le picaba el ojo y ya de una vez decía, usted tiene el ministerio de maestro de niños, ¿cierto? Entonces, es como la suspicacia que se utilizaba en aquel entonces para colocar los privilegios, ¿no? De hecho, yo también lo utilicé en aquel entonces. Entonces, yo recuerdo que yo inicié y yo era un muchacho que pues en realidad no tenía ningún tipo de formación bíblica, ¿sí? Y no tardé mucho en ser líder de jóvenes, líder de personas, me pusieron a predicar, y básicamente pues yo a veces decía unas cosas que pues en realidad yo no entendía qué era lo que decía. Ahorita yo puedo decir que pues después lo digo con humildad, no vayan a creer que de pronto lo estoy diciendo con algo de altivez, después de varios seminarios, de varios cursos, aparte de eso de la universidad, porque yo estudio ciencias bíblicas, yo estudio en una universidad ciencias bíblicas, y después de terminar mis estudios de largos años con los bautistas, pues básicamente me di cuenta de que muchas de las cosas que predicaba en aquel entonces eran una completa herejía, ¿sí? Y entonces recordé también del pastor que yo tenía en aquel entonces, que era el pastor de distrito, y entonces el hombre tenía una manera muy particular de poner a liderar a las personas. Entonces, a las personas que no tenían casi dinero, que no eran tan bien empoderadas, digámoslo económicamente, a estas personas las ponía a saludar en la puerta, a trapear, y no digo que esto sea algo malo, quiero resaltar esto, pero no se les daba la misma importancia de aquellas personas que llegaban a la iglesia con dinero. Entonces, recuerdo mucho que llegó un amigo que en aquel entonces pues tenía sus casinos y básicamente tenía sus carros y toda esa vaina, y el pastor se la pasaba para arriba y para abajo con este hombre en el carro, y ese no era el problema era que lo puso a predicar rápidamente.
Después, tiempo después, este hombre empezó a crecer en el evangelio y todo ese tipo de cosas, pero en la actualidad el hombre no se somete a ninguna persona, no cree tampoco en los pastores, tampoco cree en las autoridades espirituales. ¿Por qué? Porque básicamente el hombre se dio cuenta de que este hombre lo tenía por un interés. Y básicamente yo creo que esto también le puede estar pasando a Daddy Yankee, como le ha pasado a otras personas que han tenido fama a nivel mundial. Y de hecho en su ocasión, en la última canción que sacó, la verdad me gustó mucho en una parte en donde les decía a los fariseos y a los hipócritas que decían que él había vendido su alma al diablo y que él no se podía salvar porque era rico. Entonces él estaba diciendo, ustedes son unos hipócritas, porque mis diezmos, ustedes sí los querían. Entonces en una entrevista él decía o sea, que ese era el problema, que algunos pastores lo estaban condenando, pero por otro lado querían que se congregaran en ese lugar, en las iglesias de ellos, pero básicamente era por el tema de los diezmos, ¿cierto? Entonces se ve la codicia, ¿no? Y a veces sucede mucho eso. Entonces es una reflexión sobre todo para usted, hermano, que quizás de pronto está iniciando, si en caso tal de que usted me vea, o también para las personas que de pronto están liderando las iglesias, los grupos, la gente que yo sé que hay mucho líder, que me ve incluso que me conocía cuando lideraba aquella iglesia y que también se congrega uno allá. Pues, hombre, piensen en esto, sean reflexivos, ¿sí? Tienen que primero estas personas formarse, uno tiene que tener un tiempo de formación. Usted va a decir, pero a mí me sirvió, claro, pero el problema fue que en todo ese proceso de formación, desde cuando usted empezó hasta cuando usted llegó a tener medio un conocimiento, el problema es cuánta gente no se llevó por delante, a cuánta gente usted no lastimó, no hirió, no le dijo mentiras, no le dañó la fe. Entonces aquí la escritura dice, no un neófito es un recién convertido, googleen esa palabra. Y para los judíos también es eso, es un recién convertido. Es una persona que hasta ahora está conociendo, bien sea para el ámbito judío de la Torá o para nosotros los creyentes de la Biblia. Dice, para que no se envanezcan. Entonces la palabra envanecer es infundir soberbia y vanidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una persona de esas, lo que pasa es que le empieza a gustar el público. También conocí a otro hombre que también le había ido muy bien en la vida y lo pusieron a liderar y este hombre terminó haciendo una cantidad de burradas, de verdad, una cantidad de burradas, porque básicamente este hombre lo que conoció fue el evangelio forzado. Entonces este hombre no tenía raíces y terminó engañando más de una persona, tumbándola, haciendo fraudes, ¿sí? Y dañando finalmente a esta persona, porque cuando usted como pastor permite que una persona que es neófita predique en un púlpito, que sea una persona de renombre, no estoy hablando que de pronto usted no pueda compartir un pensamiento bíblico, ¿cierto? Pero ya cuando Daddy Yankee empezó a predicar, yo noté varias inconsistencias en su predicación, en donde él decía, no, pues o sea, estaba en cierta forma teniendo como un episodio de vanagloria diciendo, yo en este momento debería estar ganando mucho dinero, pero estoy acá, ¿cierto? Entonces eso como que lo coloca en un estatus en donde nosotros deberíamos hasta decirle, no, gracias por predicar. No. De hecho, en la escritura dice en Apocalipsis, porque ellos le ha vencido por el poder de la palabra y por el poder del testimonio de ellos, ¿cierto? Entonces, no se está refiriendo al testimonio personal. ¿Cuál era el testimonio de los antiguos? A la vida personal. No. El testimonio que tenían los antiguos era Jesucristo. El testimonio que era que ellos testificaban del sacrificio de Jesús. Entonces, ningún testimonio verdaderamente va a poder salvar a ninguna persona, excepto el testimonio de Jesucristo. Es el único testimonio que va a poder llevar a una persona a la verdadera vida de creencia. Estos hombres, pues bueno, gloria a Dios, y de verdad yo deseo que en este momento Daddy Yankee tenga un buen pastor, tenga un hombre que le esté formando. Me parece a mí muy pronto para que una persona, más que viene de una gira, en donde esa gira era cantando por todo el mundo sus éxitos antiguos, ¿sí? En donde le decía a las muchachitas que tenían que abrirse de piernas, básicamente, y de un momento a otro, en menos de unos meses, ya el hombre está predicando su testimonio. Al hombre hay que darle tiempo. Hay que dejar que el hombre conozca de la palabra, que se disipule, que haga un diaconado, que entienda de lo que está empezando a vivir, para que él no se enaltezca, para que entienda que nosotros no somos más que servidores, ¿sí?
Entonces, imagínense, la palabra apóstol de la que muchas personas se pegan. De hecho, hay un capítulo en Palabra Verdad. Existen apóstoles en la actualidad. Entonces, que aquí lo coloco, apóstoles y profetas, aquí aparecerá en pantalla, en donde, hombre, ahorita la gente se mata por ese tipo de cosas, pero en aquel entonces la palabra apóstol era la palabra mensajero, enviado. Sí, era un mensajero, era alguien que se enviaba con un mensaje, ¿cierto? Entonces, ahorita los apóstoles son dueños de franquicias, son emprendedores, ¿sí? Ya la palabra apóstol no es enviado, sino emprendedor. Entonces, eso constituye un fuerte delito delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios rechaza al soberbio, Dios rechaza al altivo y Dios acepta a la persona humilde. Entonces, yo recuerdo que esa fue mi formación. Pues tiempo después yo pude seguir estudiando, pude seguir educándome y pues gracias a Dios puedo decir que se bajaron un poquito los índices de ignorancia, como dice el profesor Supero, pero sí he cambiado muchísimo a comparación de aquel entonces que no sabía ni siquiera qué hablaba. Entonces medianamente yo leía un texto y ya, mejor dicho, creía que era un teólogo profesional y ese es el problema con muchos creyentes. De hecho, hay predicaciones de buenos predicadores de sana doctrina y veo unos comentarios de personas que definitivamente se ve que no leen la Biblia absolutamente para nada. De hecho, hasta en mi canal de YouTube hay varios comentarios de personas que se ven que no tienen ni idea, a que no entienden ni siquiera de qué están hablando, pero comentan unas cosas que pues no tienen sentido. Pero bueno, esas personas también me sirven que por favor sigan comentando ese tipo de cosas. La verdad me ayuda mucho. ¿Sí? Los creadores de contenido me entenderán. Entonces, yo les digo a ustedes eso, o sea, tengan mucho cuidado, sobre todo los nuevos creyentes que me escuchan, de andar yendo con afanes en la vida del cristianismo, ¿no? Esto es un camino que se corre, no, dice el apóstol Pablo, corre con paciencia la carrera que está por delante, el camino, ¿cierto? La carrera de la fe. Entonces, hay muchas personas que al iniciar una carrera lo primero que hacen es meterle el pique iniciando, o sea, el pique iniciando es que empiezan a correr, que eso me pasó a mí, y corran y corran y corran, y llega un momento en donde si no son entrenadas, las fuerzas se le van a acabar, ¿cierto? Entonces, en el segundo versículo, y con esto termino, dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descreto y en lazo del diablo. Va a llegar el momento, mi querido hermano, en donde Daddy Yankee va a tener un problema. Y como es una persona muy, muy visible, posiblemente los mismos creyentes, al no entender que es un creyente nuevo, lo van a acribillar y lo van a apedrear, ¿cierto? Pero no se ponen a pensar de que este hombre lo están poniendo a correr desde el inicio. La carrera se corre ¿cómo? Con paciencia. Dice, corred con paciencia la carrera de la fe, ¿no? Entonces, la paciencia es de que usted sabe, a mí me gusta el tema de los triatlones, de estos hombres que hacen esas carreras, de hecho, de los que montan en cicla profesionalmente, ellos saben que tienen que mantener un ritmo. ¿Sí? Un ritmo. Entonces van ahí en Nairon, Rigoberto, van ahí, Superman, dicen, vamos a ir en un ritmo, vamos a ir en un ritmo, en un ritmo, en un ritmo. Y cuando usted pasa, yo a veces me voy para Boyacá y uno ve toda esa gente que va en bicicleta, ellos mantienen un ritmo, ¿sí? Y a veces el acelerado, el que va corriendo desde un inicio, lo que pasa es que pega el pique, pero pues finalmente termina o cayéndose, se termina cansando y no termina la carrera. La escritura dice que cuando tú construyes una edificación, debes de ser consciente de lo que necesita la edificación para que al finalizar la gente no termine burlándose de usted y diciendo que usted no pudo terminarla de edificar la casa o el edificio que usted estaba construyendo. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas van a cometer errores, ¿cierto? Entonces, es necesario que las personas tengan buen testimonio, pero el buen testimonio se adquiere con el paso de los años. Es con un tema de formación, es con un tema de que usted debe seguir, proseguir, luchar por entender todo este camino, entender, madurar, aceptar a Dios, entender el camino de Dios como debe ser y negarse a sí mismo, para que finalmente Dios pueda mostrar en usted
alguien diferente. ¿Cierto? Entonces por eso dice que no un neófito, porque un neófito hasta ahora está entendiendo de qué le están hablando. ¿No ven? Entonces yo espero que esto de manera reflexiva, obviamente no estoy hablando mal de Daddy Yankee, no estoy hablando mal de ni siquiera del pastor que lo puso allí a predicar, estoy haciendo una reflexión para que todos reflexionemos en nuestra vida de creencia. Y de hecho, si a mí me escucha algún pastor, pedirle respetuosamente de que sea consciente de que todo tiene su tiempo y de que todo de lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. A veces el tener una iglesia tan grande permite que algunas personas por su afán, por ejemplo los copastores, que el que me predica a mí era un copastor, ponga personas a predicar y que esas personas no tengan el conocimiento óptimo, ni la sabiduría, ni la sapiencia, ni la formación para poder guiar al nuevo creyente. Espero que esta palabra le haya servido a usted. Por favor, no se olvide que ahí está el cajoncito de comentarios, o también escríbanos al correo que aparecerá en pantalla. Estamos ahí para resolver sus preguntas. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Encuéntrenos en las redes sociales, en YouTube, Facebook, en Instagram, y muy pronto nos encontrarán en Spotify. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com, o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.